Hermana, que estáis ahí aunque no pueda veros. Escucha mi ruego. Tras vuestra marcha, me toca demostrar que soy digno de la confianza de nuestra capitana. No defraudaré a Crisanta. Y que un gran dolor me muerda si permito que la penitencia cruce esta puerta. ¡En guardia, penitente! Una vez derrotados los 3 guardianes de las Santas Llagas y haber conseguido estas mismas, la puerta del puente de los 3 Calvarios se abrirá y podremos avanzar hacia las santas prohibiciones que allí se encuentran. Sin embargo, antes de poder cruzar dicha puerta, tendremos que atravesar el puente, y ahí nos esperará Esdras y Perpetua. Historia y orígenes. Tanto Esdras como Perpetua fueron hermanos huérfanos desde pequeños, donde ambos fueron adoptados por la iglesia y por su santidad para poder formar parte de un ejército, para así mantener control y protección de la iglesia madre de madres y las santas prohibiciones, para así resguardar lo sagrado y lo prohibido. Primero empezaremos analizando a Perpetua, la hermana de Esdras. Esta es la fundadora de la Legión Ungida. Ella utiliza un uniforme tradicional de la Legión con lazos o cintas rojas y posee o porta una masiva espada que también está cubierta en cintas, pero su característica más prominente son sus 4 alas rojas. Su primera aparición y nuestro primer enfrentamiento con ella es en la frontera de bronce, en la serranía del Ocaso Perpetuo, justo antes de poder acceder a la entrada de Hondo, más exactamente donde se encuentra un árbol seco. Tácticas y patrones de ataque. En nuestro primer encuentro con Perpetua, ella tendrá 3 tipos diferentes de ataques, los cuales son: ataque de rayos. En nuestro primer encuentro, Perpetua invocará una serie de ataques de rayos que irán hacia el penitente. Sin embargo, estos ataques tienen unas partículas que los hacen predecibles y son muy fáciles de evadir, ya que tienen poco seguimiento. Golpe rápido de trueno. En esta ocasión, Perpetua invocará y efectuará un golpe de rayo rápido. Esto usualmente es muy rápido, que no se puede ni siquiera evitar. Este ataque tiene gran precisión y una gran velocidad, lo cual lo hace muy difícil de evitar y causa un daño moderado. Carga de lanza. Después de que Perpetua ha recibido cierto daño o que ha pasado el tiempo suficiente, Perpetua bajará y se alineará apuntando hacia el jugador. Luego de eso, levantará su espada y procederá a desplazarse volando rápidamente hacia la posición de nuestro penitente. Este ataque se puede bloquear o esquivar, y en cierto punto es predecible, ya que ella toma su tiempo y mientras hace este tipo de carga podremos prepararnos para el impacto. Si logramos derrotar a Perpetua en el primer encuentro, ella se desvanecerá y junto al árbol que se encuentra en el escenario dejará un objeto, del cual se trata de la protección de Perpetua, que como tal, su función es dar una gran protección contra ataques de rayos. Luego tenemos a Esdras, de la Legión Ungida. Esdras es un miembro de la Legión Ungida y hermano de Perpetua. Sus primeras apariciones son cuando el penitente entra como tal a la tumba de la misericordia y al convento de la faz denegrida. Luego de que derrotemos a los 3 jefes iniciales del juego y logremos obtener las 3 llagas para poder abrir la puerta del puente de los 3 calvarios, él nos estará esperando allí para impedirnos el paso y detenernos en nuestra aventura por Custodia. Patrones y tácticas de ataque. En su primera fase tendremos como tal 4 ataques básicos. El primero es el golpe con el mazo. En este ataque, Esdras atacará con su mazo a nuestro penitente. Este ataque puede ser como tal esquivado o bloqueado. Y si se bloquea, podemos infligir un contraataque, el cual puede ser muy efectivo, reduciéndole como tal bastante salud.
carga de mazo. En este ataque, Esdras empezará a girar a través del escenario mientras va girando con su mazo. Este ataque puede ser esquivado o bloqueado. Onda expansiva. En esta ocasión, Esdras golpeará el suelo con su mazo creando una ola de energía que daña y empuja a nuestro penitente. Tormenta. Este ataque es muy similar a la carga de mazo. Sin embargo, mientras Esdras va girando por todo el entorno, varios rayos aparecerán por el escenario. Se puede saber esto ya que antes de que un rayo caiga al suelo e impacte el escenario, aparecerán unas partículas azules que nos avisarán dónde caerán los rayos. Fase 2. Luego de que le hayamos quitado la mitad de la salud a Esdras, entonces empezará con los siguientes patrones de ataque. Giro de rayos. En esta ocasión Esdras empezará a girar y en el lugar donde está empezará a disparar proyectiles de rayos en ambas direcciones. Pared de rayos. En esta ocasión Esdras levantará su mazo y procederá a invocar una serie de rayos consecutivos enfrente suyo. Si este ataque nos golpea cuando está alzando su mazo, nos enviará hacia atrás volando. Y en la última fase, en la fase 3, cuando ya le hayamos quitado más de la mitad de la salud, entonces procederá a golpear el suelo creando una onda expansiva a su alrededor. Generará una pared de rayos en ambas direcciones cerca de sí mismo para poder así invocar a su hermana para que se una en la batalla. En este punto, Perpetua aparecerá por encima de él y ayudará a su hermano en la batalla contra nuestro penitente. Equipo de combate. Para poder derrotar a Esdras y a Perpetua de una forma más rápida y más sencilla, los objetos que tendremos que equiparnos antes de la batalla pueden ser los siguientes. Corazón del buen dolor. Este corazón como tal facilita poder bloquear los ataques y da mucho más tiempo para poder efectuar esta acción, pero nos deja vulnerables a ataques de varios enemigos. También se recomienda cualquier objeto o cuenta de rosario que ayude como tal a disminuir o reducir el daño que se sufre por ataques eléctricos o de rayos, los cuales son protección de Perpetua, que brinda una protección moderada contra rayos, ojo de ámbar, el cual provee una gran protección contra rayos y ataques eléctricos, y la concha de la espiral invertida, la cual provee algo de protección contra todo tipo de daño elemental. Y también todas las cuentas que mejoran como tal la defensa, entre las cuales están el cráneo de paloma, que provee un ligero aumento de protección, brasa de la santa cremación, la cual aumenta las defensas de quien posea este objeto, la uva de plata, la cual aumenta considerablemente las defensas, y la oliva congelada, que aumenta las defensas y la fuerza de su portador cuando está casi exhausto. Curiosidades. Precisamente el objeto que nos suelta Perpetua al derrotarla, el cual es protección de Perpetua, dice lo siguiente. ¿Esdras, dices?, dijo el soldado. Ese loco no pudo soportar la muerte de su hermana. Sigue hablando con ella como si estuviese ahí a su lado. A veces parece como si discutieran. Hace mucho que se fue y no se le ha vuelto a ver. Esto quiere decir que cuando Esdras perdió a su hermana Perpetua en combate, él no pudo soportar como tal esta carga. Sin embargo, para su fortuna o desgracia, él vería como tal el fantasma de su hermana, y no solo podría verlo, sino también escucharlo y hablarle. Esto quiere decir que entre ambos hermanos había una conexión muy grande. Ambos eran muy cercanos y ambos poseían un amor fraternal el uno por el otro, ya que como la historia del juego nos lo indica, ambos fueron huérfanos, que crecieron solos en las calles y fueron adoptados en cierto punto de sus vidas por la iglesia, la cual se encargaría de darles comida y abrigo a cambio de formar parte de su santa encomienda. Otro dato curioso es que en una pintura oficial publicada en 2017, el apellido de Perpetua es Ecclesiae, significando que ese apellido también le corresponde a Esdras. Un detalle bastante importante
es que para poder sacar como tal el final verdadero de Blasphemous, tenemos que hacer mucho énfasis en estos dos personajes, pero sobre todo en Perpetua, ya que para poder desbloquear y obtener este final, tendremos que hablar con ella antes de enfrentarnos a Esdras. Ella se encuentra como tal en Ecos de Sal, en el reposo de la hermana, y si logramos hablar con ella antes de luchar contra su hermano, entonces tendremos una información y datos importantes. Penitente, estáis ante el sepulcro bajo el cual descansa el nombre mío de Perpetua, junto a un cuerpo vencido hace ya mucho tiempo. Aunque las heridas de nuestro enfrentamiento ya nos presentaron, la osadía de vuestra fe nos vuelve a otorgar la oportunidad de este nuevo encuentro. Un encuentro a espaldas de un milagro que todo lo acaba sabiendo. Pudisteis vencer a la mentira creada por el empeño milagroso que poseía mi rostro y mi armadura, mas no mi voz, que ahora está libre de pecado y dominio. Observo en vos, sin embargo, que las culpas que cargáis, tanto en pecho como en manos, son merecedoras de tal ardua penitencia. Tal es vuestra firmeza, que mi hermano Esdras, convencido de unos delitos contra la Iglesia que vais a cometer, solicita mi bendición para impediros el acceso a tan sacro recinto. Penitente, he podido ver un camino diferente para vos, cuyo destino último no es lo prohibido ni lo sagrado que guardan los altos muros de la Iglesia Madre. Asciende más allá de todo aquello, más allá incluso de las estancias del sueño. Esta voz mía es limitada, no puede disipar todas las nieblas invisibles en las que la verdad se enreda y nos confunde. Debéis encontraros con mi hermano. Él os estará esperando en el puente que precede a la puerta de los santos rostros. Tomad este escapulario, cuyo brillo le hará saber que contáis con mi bendición, ante la cual caerá arrodillado por el amor que me profesa. Será entonces cuando le susurre con dulzura al oído que os asista. Marchad, penitente en el arrojo. Esto quiere decir que la Perpetua con la que luchamos, tanto en el árbol como en la batalla contra Esdras, es simplemente una imagen y creación del milagro. Si Perpetua es invocada, entonces también podremos acabar con ella de la misma forma en la que lo hicimos en el árbol. Si luchamos contra Esdras y logramos derrotarlo, entonces, en vez de que él muera de forma normal, Perpetua procederá a atacarlo y lanzarle un rayo, para así desintegrarlo, y ella procederá a desaparecer del escenario. Teoría personal. Teniendo en cuenta la información que se nos da en el juego al hablar con Perpetua y lo que logramos observar en la batalla contra su hermano y contra ella, podemos deducir lo siguiente. La Perpetua con la que luchamos tanto en el árbol como en la batalla contra Esdras es una imagen y representación hecha por el mismo milagro. Sin embargo, cuando derrotamos a Esdras, la imagen de Perpetua procede a finalizarlo con un rayo. Esto para proteger como tal el secreto del milagro. Hermana, perdonadme. Ahora cruzaré hacia el otro lado del sueño y volveré a vuestro lado. Y si te gustó el video, dale suscríbete y me gusta para poder así apoyarme en mi canal y mantenerte al tanto de mi contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Se decía que Perpetua
podía hablar con su hermano después de muerta. Pues nudosos son los caminos del milagro.